Y vamos a ver otro tema importante, tan importante como eso, quizá más, o sin él quizás, que es lo de la reforma a la Constitución de la República. El presidente ayer hizo un giro en la motivación fundamental para la modificación de la Constitución de la República. Ayer le preguntaron sobre qué va a ocurrir en el 28. El presidente dice que él no es gente de modificar la Constitución para correr o ampliar el periodo para la presidencia de la República, para presentarse por un tercer periodo, aunque tenga mayoría para ello, no lo va a hacer. Y la gente puede decir, como yo digo, bueno, ya Danilo Medina lo dijo antes, se tuvo que comer el tiburón podrido. Hipólito había dicho que no se iba a presentar a una reelección y modificó la Constitución y se presentó. No ganó, pero lo intentó. Entonces, uno conoce ya eso, ya uno lo vivió cuando el doctor Joaquín Balaguer estaba, que siempre decía que no y que eso era un sacrificio, que su vida la estaba entregando, que no, al final Balaguer se presentaba y casi siempre ganaba. De modo que te puede decir el presidente, yo no le creo, el presidente lo va a ser persuadido y sé que hay un grupo de gente que ya desde temprano le está tratando de comer el oído al presidente diciéndole, usted es un hombre joven, usted no diga eso, no se descarte, bueno. Entonces es posible que no le crean al presidente y es un tema para discutirlo más adelante, pero el presidente hizo un giro, dio una motivación distinta o hizo énfasis en una motivación distinta a la que él en principio sostenía. Él sostenía en campaña que quería modificar la Constitución de la República y lo dijo en los primeros días de gobierno cuando habló para el país. Desde el Palacio. Que él quería modificar la Constitución de la República para consagrar en ella lo del Ministerio Público Independiente. Eso ha generado debates y los abogados, la mayoría de los abogados que abordan el tema para tratar de entender la visión del presidente con respecto a este aspecto, dicen que no es necesario modificar la Constitución de la República para lo del Ministerio Público Independiente, que el estatuto del Ministerio Público hoy día garantiza perfectamente la independencia del Ministerio Público, aun cuando es nombrado por un decreto del presidente de la República. No sería necesario lo de la modificación constitucional para ello. Pero el presidente, quizás entendiendo el asunto, ha querido dar un enfoque distinto y ha hecho hincapié o hace hincapié en que es necesaria la modificación de la Constitución de la República para garantizar los famosos candados de que se habló en el pasado a la Constitución de la República, para que cuando cualquier presidente se vea tentado a modificarla tenga dificultades mayores, que se precise de un requerimiento especial, sumamente especial, para poder modificar la Constitución de la República. Ese es el fundamento más reciente del presidente para abordar el tema de la modificación constitucional, cosa que él quiere hacer. El presidente va a insistir en modificar la Constitución de la República y va a insistir en lo que establece la Agenda Nacional de Desarrollo desde el 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es lo de la reforma fiscal que está pendiente desde hace 12 años. Danilo Medina no lo hizo, que debió hacerlo y se esperaba que lo hiciera en el año 16 y no lo hizo porque no quería mellar su capital político, porque evidentemente tenía en su cabeza volver a presentarse más adelante, como en efecto lo intentó. Bueno, por la razón que fuera, el asunto es que esos dos temas van a obligar al presidente de la República a buscar el consenso de la comunidad política, aunque el presidente o el PRM tenga mayoría, como puede ocurrir perfectamente en función de las proyecciones que se hacen en el Congreso de la República, mayoría de diputados, mayoría de senadores. Aunque eso ocurra, todos sabemos que para que eso pueda pasar con algún nivel de apoyo de la sociedad, tiene que cruzar ese trámite para que las fuerzas políticas de oposición, aunque en minoría en el Congreso, que pudiera ocurrir, den su anuencia o participen de la discusión del tema, para que no se le aplaste y para que eso, aunque se haga de manera legítima o de manera legal, tenga algún viso de legitimidad o de ratificación por parte de la sociedad. Tiene que pasar por ese proceso. El presidente deberá procurar, en la medida de lo posible, y eso le corresponde al presidente, que el resultado de este proceso se adopte con la mayor humildad y tranquilidad posible, para que la comunidad política pueda sentirse en condiciones de poder sentarse con el gobierno a discutir sobre dos temas importantes para la vida del país.
hablar de modificar la Constitución de la República, que debo decir que el PLD o la máxima dirigencia del PLD está de acuerdo con la modificación de la Constitución de la República, esperándose que con ello se pueda restablecer la posibilidad de que el presidente del partido se le quite la prohibición que pesa sobre él en función de lo que establece la Constitución de la República. Es un tema que no se trata públicamente, pero que en ese petit comité de las altas instancias del PLD ya se ha tratado y se ha comunicado. De modo que es un asunto para discutirlo. ¿Cómo se haría? Ciertamente nada más se va a modificar la Constitución para establecer los candados de los que habla el presidente y de los que en un momento habló Leonel Fernández y Danilo Medina. La gente debe recordar cuando se daba esa crisis, se dio la crisis interna del PLD, que se reunieron en Juan Dolio, que acordaron incluso que para votar en el comité político, para decidir cosas en el comité político, había que tener una mayoría especial. Ya avisoraban o se veían los tiempos en que la estructura de Danilo quería echar del PLD a Leonel Fernández, que era el presidente del partido. Entonces, un poco para llevar la fiesta en paz, se acogió esa propuesta de Leonel Fernández y los pocos miembros que le quedaban en el comité político. Bueno, pues desde esos tiempos se planteaba la necesidad de establecer controles, de poner los famosos candados a la Constitución de la República para que no pueda ser modificada de manera fácil como ocurre en el día de hoy. De eso habló el presidente de la República y es un tema que nos dice a nosotros que el presidente está en la modificación de la Constitución de la República y lo plantea cada vez que se lo preguntan. Dice, sí, yo quiero modificar la Constitución, no lo esconde. Ahora, aclara, no la voy a modificar para favorecerme yo, no la voy a modificar para que me permita ser candidato más allá del 28. Esa parte, yo digo, yo no la sé, ¿verdad? Hay que esperar que eso llegue. Argumentos a favor y en contra, usted pudiera encontrar, porque antecedentes de presidentes que no le voy a llamar que mintieron, pero sí que luego cambiaron. Y cambiaron de opinión después. Cambiaron de opinión. Y dice, yo tengo derecho a equivocarme. Mutatis mutando, ¿verdad? Usted hoy está así, mañana, y hay quienes te dicen de que, ok, pero el presidente habló de que nadie es imprescindible. Y ojalá que mucha gente lo entienda, porque hay personas que creen que sí, que todo funciona estando ellos. Bueno, pues el presidente Abinader ha dicho que nadie es imprescindible, ojalá que él realmente lo crea. A nosotros, desde el punto de vista como Estado, República Dominicana, desde otro Estado, derrotaron o impidieron que aquí se diera una reforma constitucional. Fue aquella famosa llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor que vino aquí con un saco negro y vamos a decir, se zarandeó y hizo todo lo que quiso con nosotros ahí. Pompeo, Gemar. Mike Pompeo. Violentando el protocolo que era blanco. Él entró ahí con otro vestido de prieto y se evacuaron, hicieron lo que le dieron la gana en la toma de posesión y hicieron, bueno, eso es Estados Unidos. Entonces Luis Abinader yo creo que lo tiene bastante claro, que si él trata a Estados Unidos usted no le puede merenguear, ellos te descifran y saben por dónde tú vas. Si él dice eso y pretende truqueando hacer otra cosa, ahí están los antecedentes y vamos a ver lo que ocurre. Hay que estar preparados.